viendo nosotros el otro día, y vamos a continuar en parte con eso, en la Escritura, a lo largo y ancho de toda la Escritura, aparece de muchas maneras, no muchas, solo 3 o 4 formas de decir que viene palabra del Señor a un determinado siervo o en su defecto a una persona determinada que Dios va a utilizar. Y en muchos casos puede decir, dijo el Señor, dijo Adonai, vino a mí palabra del Señor, la palabra del Señor vino a mí, y a partir de allí se comenta lo que casi siempre, inmediatamente se comenta qué es lo que le está diciendo el Señor. Porque de repente puede decir, vino a mí palabra del Señor en la época del rey fulano, vengano, etc., ¿no? Pero sí, inmediatamente, no importa si está indicando el lugar geográfico, el tiempo, la situación que se encontraba la persona que lo recibe, inmediatamente después de algún otro dato que siempre es importante, aparece, ¿no es cierto?, el texto donde se narra el objetivo por el cual va a ir la palabra o llega la palabra de Dios a determinado siervo o determinada persona que en ese momento va a ser utilizada por el Señor. ¿Sí? Pero les voy a dar cierto dato para, por lo menos para empezar y que podamos ir bien. En Isaías 41, ustedes busquen Isaías 41, verso 19. Solamente 2 o 3 datos un día lo completaremos, pero les quiero mostrar algo para que vean. Yo les comenté el otro día que en la Escritura aparecen como 15 o 16 palabras que en su momento, en determinados pasajes de la Escritura, se pueden traducir como desierto, teniendo en cuenta que no es el desierto a veces como lo imaginamos. Por ejemplo, si yo tengo que decir desierto de soledad, de algo desierto que es inhabitable, por así decirlo, por lo general se usa, acá no sé cuántas veces aparece, se utiliza la palabra Yamán en el hebreo, ¿no es cierto? Que, tengo por aquí, ya se lo voy a decir enseguida, porque no me acuerdo de memoria, todo trata por aquí. Saben, ¿no es cierto? Aparece la palabra Yamen, la palabra Yemamá y también Yamá, que es para decir desolación, horror, algo yermo. Siempre es lo mismo, quedar asolado, horrorizado, desértico. Por lo general, cuando se quiere hablar en ese sentido, se utiliza la palabra Yamén o su defecto Yemamá, que es una declinación, o en su defecto, y el verbo Yamá, que se utiliza para eso. No es la única, porque hay 15 o 16 que se utilizan para esto, y para otras menesteres según cómo se utiliza la palabra. Pero por lo general, muchas veces cuando se quiere decir ese desierto de desolación, por lo general se utiliza este tipo de palabra y no la palabra midbar. ¿Se acuerda que tanto hablamos de la palabra midbar, que puede significar dober, que viene de la palabra dober, que es pasto, y también la palabra dabar, que es palabra, dicho, sentencia, aforismo, etc. Ok. Y entonces, por lo general se usa esa. Y también otras para indicar ese estado de devastación. Pero acuérdense que no significa que a veces esté el lugar así, sino es que yo lo veo así. ¿Se acuerda cuando el agua estaba amarga? Pero justamente porque les voy a mostrar algo de eso también, porque me estuve entusiasmando en esta semana viendo unas cosas que no les dije el otro día y que a mí me gustan mucho. No, entonces, por ejemplo, un ejemplo, no lo vamos a anotar ahora en hebreo, pero se lo voy a decir. En el capítulo 41, cuando Dios está hablando de todo lo que iba a brindar Israel, capítulo 41 de Isaías, ¿no es cierto? Donde habla, dice el verso 8, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Entonces allí está hablando de todas esas bondades que siente Dios y por las cuales eligió a Abraham y a la descendencia como el pueblo de Israel. Y entonces en algún momento dice así, en algún momento de la historia lo dijo y nosotros lo tenemos aquí en la Escritura. Dice, verso 17, los afligidos y menesterosos, perdón,
Buscarán las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Adonai los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua de la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Aquí la palabra desierto es midbar. Y pondré en la soledad, que también se puede traducir como desierto. Acá el traductor que yo tengo lo puso así. Pero la palabra ahí ya no es desierto midbar, sino es otra palabra que aparece también una cantidad de veces. Es la palabra Arabá, aparece 61 veces, que significa tierra árida, tundra, ¿sabes lo que es una tundra? Una estepa, que también se usa para sauce, ¿no es cierto? Vio que cuando habla de las 4 especies de Sukot, ¿no? Es Arabá, ¿no es cierto? Bueno, y entonces también esta palabra Arabá se utiliza para sauce, tundra, estepa, algo desértico también. Y la primera vez aparece. Esto para que vean cómo es la escritura, ¿no es cierto? Y que cada palabra tiene un significado. Por eso te va a ver libracos hebreos, por ejemplo, como este. Lo traje, no sé si llegaré al tema. Pero por ejemplo, este es de la Torá y explicada con minucioso detalle. Y este es un volumen nada más. Entonces, y hay otro. Entonces, yo te cuento eso. Pero de todas maneras, hay otros que no se consiguen de la continuación. Nunca lo conseguirán. Son de Argentina, pero nunca. Son internacionales, nada más que traducidos en Argentina, pero nunca conseguidos. Pero bueno, entonces, cada texto, cada término, cada contexto, ¿no es cierto?, tiene una explicación. Entonces los rabinos saben por qué en un momento dice midbar como desierto y por qué yo también puedo traducir en el segundo pasajecito, Arabá, también como desierto. Aunque también le puedo poner desolación, está bien. Y midbar también se puede traducir en su momento como desolación. Ok. Dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad, en el Arabá, cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Adonai hace esto y que el Santo de Israel los creó. Luego yo les voy a mostrar algo. Acuérdense de esto. Y voy a mostrarles algo aquí, vuelvo y después continuamos. Yo sé que en un momento de la historia Isaías, que tanto había sufrido por todo lo que tenía que decir al pueblo de Israel de su pecado, de su desobediencia, porque fueron terribles las situaciones. Mire cómo serán las situaciones del mundo en general. Pero la situación de Israel, ¿cierto? Mire, se habrá sido grande la desobediencia de Israel, que estuvieron 70 años en Babilonia, más todos los años de desolación y devastación que hubo en Israel con desde peste, desde sequías y desde ataques enemigos. Miren cómo ha sido el pecado también de Israel, profetizado, ¿no es cierto?, por la presencia de Dios, que Israel no tuvo la tierra desde el año 75 a 135, pongamos, hasta 1948, bueno, son 1800 y pico de años, 1900. Si tomamos el año 70 de la destrucción del templo, entre comillas, que ya se pierde la autonomía, de hecho que tampoco había autonomía en Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando aparece incluso el pasaje que leímos el otro día en Lucas, ¿no es cierto?, donde estaba toda la cúspide política desde Roma rigiendo a Israel, y además los dos sumos sacerdotes, ¿no es cierto?, sujetos al gobierno romano. De alguna manera ya no había una autonomía de Israel. De hecho que la autonomía de Israel prácticamente se va perdiendo desde el año 100 antes de esta era, con la declinación del gobierno de los macabeos, y después el año 70 de esta era, año 135 con la destrucción del templo y la dispersión. De hecho que pongamos 1800 y pico de años donde Israel no tuvo la tierra. Israel no tuvo la tierra, bueno, con conocimiento anticipado de Dios, pero era por la desobediencia y el pecado. De hecho que ya estaba desde Levítico y de otros libros anunciando que el pueblo iba a perder la tierra por su pecado y por su desobediencia. De repente vio que a veces a nosotros nos parece un mundo cuando nos pasa algo, no sé, 2 o 3 días, un mes o los 2 meses, toda la documentación fue una tortura para nosotros, ¿no?
Y entonces, entre comillas, uno confía en el Señor y está esperando, pero somos humanos, no somos de plástico, ¿no? Yo no iría a algún lugar donde me dicen, no, usted no debe sentir nada, ni esto ni aquello. Cuando nos dicen no debemos ni llorar ni reír, ¿cómo es la cosa? Tenemos sentimientos, somos humanos, sufrimos, padecemos enfermedades, vemos los milagros de Dios, vemos trabas y obstáculos y después vemos las puertas abiertas. ¿Cómo? ¿Me entienden? Estamos viviendo en una tierra donde pasan cosas y tenemos que estar firmes y esperanzados en la misericordia de Dios, que es lo que le dice Isaías aquí al pueblo, ¿no es cierto? El pueblo estaba mal en este momento. Pero le dice, bueno, me está siguiendo, ¿no? Entonces dice, yo en el desierto, acá es Midbar, acuérdense, es explicar de nuevo todo, aunque hay mucho más para explicar de Midbar, si uno toma todos los pasajes donde aparece, etc. Dice, voy a sembrar, voy a hacer, daré en el desierto, ¿no es cierto? Cedros, acacias, arrayanes y olivos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ustedes se acuerdan que se va de Ramsés a Sucot, estaba en el Gosén, se va un poco más al sur, se va a Ramsés. Yo a veces puedo decir Ramsés o Ramesés, las dos formas son correctas. En algunos casos en la escritura, por alguna razón, aparece Ramsés y en otro Rameses. Las dos formas son correctas bíblicamente. Si usted lo busca, va a ver. Entonces se va del Gosén, ¿no es cierto? Que el Gosén es como el Gosén, siempre acuérdense, la palabra Gosén, que es Goshen, es una palabra muy rara muy difícil de traducir, por lo menos para mí, hasta donde yo busqué. Es una palabra que es una raíz muy antigua, que, no sé, si uno la tuviese que traducir, ¿se acuerdan cómo se la digo una vez? La palabra Gosén se podría traducir, no con una sola palabra, es imposible. Significa, es una palabra arcaica, viejísima. Significa tierra cerca de. No hay otra forma de traducirlo. No hay otra forma de traducirlo. Tierra cerca de. Cuando el pueblo de Israel fue a Egipto, ¿no es cierto? Dice que habitaron en Gosén. Los rabinos la analizan muy bien. Es decir, ¿se acuerdan que no llegaban las plagas ahí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la tierra cerca de. Estoy en Egipto, pero no soy de Egipto. ¿De dónde piensan a lo mejor ustedes que Yeshua dijo, están en el mundo, pero no son del mundo? ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros estamos en el mundo, pero al estar en el Señor estamos en una isla, cápsula espiritual. No es que no nos afectan las cosas del mundo, claro que nos afectan, ¿no es cierto? ¿Cómo imagínense cuando el pueblo de Egipto, de hebreo, veía lo que pasaba a los alrededores, se podía estremecer, dice, nos llegará, no nos llegará. Ellos podían confiar, pero también uno tiene cierta incertidumbre como ser humano. Por eso lo que dice la Escritura. Entonces, el pueblo de Israel estaba en Gosén, como tierra cerca de, ¿no es cierto? Estoy en Egipto, pero no soy de Misraim, no soy de la opresión, de la angostura, de la estrechez, que es lo que significa Misraim, ¿no es cierto? Bueno, de Gosén se pasa por Ramsés, de hecho que estaba por todo Israel. El pueblo judío estaba por otras ciudades construyendo, es cierto. Pero bíblicamente se dice que habitó en Gosén, ¿de acuerdo? En esa isla espiritual, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Entonces de ahí se va Ramsés a Sucot y se va para el sur. Y el Señor le dice que se vaya para el norte, ¿de acuerdo? Y lo mete, ¿de acuerdo? Entre el mar, en el Yamsuf, Pijaridot, Baal, Zephon, Migdol y el ejército egipcio que venía del sur. Ok. Cuando ya pasan, ¿no es cierto? Si yo estoy en el norte, ¿no es cierto? Viene en el norte, yo estoy yendo hacia el este, ¿sí? Y tengo, si me voy para aquel lado, así, tengo que orientarme. Y ya me fui para el sur, ¿no es cierto? Ramsés, Sucot, pero el Señor me dice que vaya para el norte. Voy para el norte. Entonces cuando voy al norte, yo acá tengo el Mediterráneo, ¿sí? Acá tengo el desierto, y acá también tengo el desierto, y aquí tengo la franja de Gaza donde están los filisteos. ¿Con quién? Franja de Gaza. Aquí. Entonces yo tengo a la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, a mi izquierda. Okay. Tengo a mi izquierda, tengo que ir así. Okay. Siempre hagan eso cuando lean la Biblia, porque uno aprende. Dentro de Pero Dios les dijo así, miren, una cosa es los 38 años que pasaron en el desierto, ¿sí? El pueblo de Israel, por no haber... ¿Me está siguiendo, no? La historia, ¿sí? ¿Me sigue seguro?
Entonces, una cosa son los 38 años que pasaron después por no obedecer a Dios en el momento oportuno y preciso para entrar en la tierra prometida. Y otra cosa son los 2 años que pasó el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿sí? Es cuando recibe las tablas de la ley, cuando nos ordenan todo lo del tabernáculo y todo. Ahí estuvo 2 años, ¿de acuerdo? Bien. Una cosa es el desierto que pasó el pueblo de Israel por desobediencia de no entrar en el momento propicio de Dios en la tierra prometida, y ese es otro tipo de desierto que el pueblo pasa, ¿no es cierto? Y que se narra casi nada. Usted vio que no se narra casi nada, porque es un salto en el libro de Números tremendo. Una cosa es ese desierto de 40 años, de 38 años, y otra cosa son los 2 años que pasaron. El desierto que el pueblo de Israel pasó esos 2 años, ¿no es cierto? Cuando sale de Egipto para ir a la tierra prometida, ese desierto, ¿no es cierto?, se lo escogió Dios. Dios le escogió que tenía que pasar por el desierto. Una cosa es pasar por el desierto por desobediencia, por no haber entrado en el momento propicio, y dice, bueno, ahora todos al desierto por haber desobedecido. Pero, a esto. En el capítulo, no se olviden de esto de estos pasajecitos que acabo de leer, donde aparece el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Acá tengo también, bueno, acacia rayán es lo mismo, porque la rayán es una variedad del mirto. Ok. Y entonces, en Éxodo 13, ¿sí? En Éxodo 13, búsquenlo, vamos a buscar. Éxodo 13. Éxodo 13. Verso. Exactamente. Bien. Dice, verso 17. Acuérdense que, bueno, acá lo dice directamente, no tengo tiempo que acordarse de nada, lo leemos y se va a acordar inmediatamente. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. ¿Me está siguiendo? Bien. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Quiere decir que el desierto que le escogió, el desierto que tuvo el pueblo de Israel esos 2 años, no fue algo que hizo el pueblo por lo cual tenía que pasar esas situaciones X, pero donde venía la palabra de Dios y donde venía el tabernáculo y todo. El desierto esos 2 años se los escogió Dios al pueblo de Israel, porque si veía al pueblo filisteo, ¿no es cierto?, que estaba totalmente consolidado y con un ejército, y el pueblo de Israel tenía el poder de Dios cuando estaba en obediencia, pero no tenía una forma organizada de pueblo con ejército como para en pocos días o en menos de un año confrontar a los filisteos, ¿sí? Así que los 2 años que lo mandó al desierto fue, ¿no es cierto?, por lo que dice aquí. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno no lee la Biblia. ¿Me está siguiendo? O sí la leemos, pero tal vez no captamos ciertas cosas. Y dice, no, usted no tiene por qué estar 1 minuto en el desierto. Bueno, ¿pero qué desierto? Miren, un desierto, por ejemplo, no sé, no digo con el becerro de oro ni con las rebeliones que tuvieron, pero porque fue en ese momento, pero un desierto donde hay una manifestación de la nube y la columna de fuego, un desierto donde está Dios manifestándose con poder, trayendo los mandamientos, un desierto donde hay un tabernáculo con un poder de Dios impresionante dado a los sacerdotes, porque sí, en ese momento había un gran poder de Dios. Después se fue desvirtuando, no el poder de Dios, se fue desvirtuando el sacerdocio, y ya después, digamos, en la época de los macabeos el sacerdocio no era el mismo que no es, había sacerdotes ungidos, pero el sacerdocio como sacerdocio, que era el vínculo, el nexo entre Dios y el pueblo, no era el mismo que en la época de Aarón, no era el mismo, había declinado mucho, ya en la época de Salomón había declinado mucho, por eso pasó todo lo que pasó.
había sacerdotes ungidos, pero como tal, la estructura arónica sacerdotal fue declinando mucho. Bien. Pero por eso digo, una cosa es un desierto con todas esas virtudes de Dios sobre el pueblo, y otra cosa son los 38 años que pasaron y aprendieron. El tema es que se podían haber evitado a lo mejor esos 38 años. Y entonces dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es decir, Dios vio que el pueblo se podría amedrentar, se podía asustar, se podía desesperanzar. De hecho que sí iba a pasar eso, claro que iba a pasar. De hecho que el pueblo se quería volver a Egipto ya no porque veía a los filisteos, sino porque a lo mejor no tenían en el momento oportuno que querían la comida o el agua. Pero también ahí hay otra cosa. Y entonces dice así, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, ¿no es cierto? Ahí también dice Midbar, y bueno, dice Mar Rojo, ¿no? Bueno, dice Edom, dice Yamsuf, ok. Y subieron los hijos de Israel. De hecho que no hay un desierto del mar, que se llama desierto del Mar Rojo, pero está el Mar Rojo y un desierto, porque el primer lugar que van a pasar es un lugar que también se le puede conocer como el desierto de Tam, está en números, todo bien descrito, todas las escalas. Entonces tiene Tam, y claro, sí, esa palabra es muy compleja, yo no la sé bien, la traducción es una palabra bien difícil, por lo menos para mí, donde está el Tam, es una de las pocas que no tengo bien la traducción. Donde está el desierto de Tam, pero que incluso más, es una palabra de origen egipcio, más que de raíz hebrea. Pero bueno, esa es otra cosa. Y entonces dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Yamsuf, ¿no es cierto? Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Bien. Dios les dice, de Ramsés a Sucot salieron, ¿se acuerdan que hicimos en los cálculos, incluso con los números y las letras? Luego se van para el sur y en ese momento Dios los enfila para el van para el sur y Dios los manda para el norte, lo cual desde el punto de vista de Moisés, no lo dice ahí, pero desde el punto de vista de Moisés, entre comillas, como ser humano, y del pueblo era la peor estrategia que Dios podía hacer, mandarlos para el norte, porque se complicaba la cosa. La zona más despojada para salir de Egipto era yéndose bien para el sur, ¿no es cierto?, y rodeando toda la península. O si bien no llegando muy al sur, por el medio, pero si usted lee la historia también había mucho tipo bereberes, todo ese tipo de cosas y se hubiera complicado la cosa. Pero para el norte era como que uno se encerraba, no, como que uno se encerraba, era todo de opresión, el Yamsuf, lugares escabrosos, y aparte espiritualmente eran inhóspitos, porque los nombres mismos denotan que eran lugares inhóspitos, y Dios los manda para ti. Si se van para el sur, la autosuficiencia y el ego hubiera sido terrible, porque hubieran salido en libertad. Eso es lo que le dijo Dios a Gedeón: no vas a pelear con tu ejército, porque si ganan van a decir, ¿se acuerdan? Ustedes van a decir, mi mano me salvó, es decir, me roban la gloria, entonces yo lo tengo que poner. Y eso es lo que a veces los creyentes, no digo los cristianos en general, los creyentes o muchos creyentes cristianos y mucha gente judía no lo entienden o no lo entendemos. Cuando hay situaciones en las que el ego, el orgullo, la fuerza humana, la autosuficiencia pueden prevalecer, ¿no es cierto?, inmediatamente por alguna razón le robamos la gloria al Señor, ¿no es cierto? Lo hicimos, pudimos, conseguimos, lo logramos, el mejor, el más ungido, esto, aquello, lo más grande, ¿no es cierto? Lo que tienen los dones, esto, aquello, lo otro, ¿sí? Y entonces se roba la gloria. Cuando Dios, de hecho, que vio que, si usted se fija y sigue todos el derrotero del pueblo de Israel, el camino del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta que dice, y pasaron a tal desierto, y pasaron a un desierto con otro nombre, y pasaron a otro desierto. Pero si usted aprende el nombre de todos los desiertos, usted va a analizar el nombre del desierto, cómo el pueblo se comporta y lo que le narra la historia ahí. Entonces ahí uno se va dando cuenta por qué va pasando de desierto en desierto con distintos nombres. Un ejemplo. Como se acuerda con los valles, también está con los desiertos.
Y entonces alguna iglesia dice, usted no tiene que pasar. ¿Sí? Y pero cuando usted lee la Biblia, el pueblo de Israel llegó a lo que llegó porque pasó por todo eso. Nosotros, ¿saben? ¿Saben lo que hubiéramos hecho? No, nosotros queremos el atajo. Nosotros vamos con los filisteos. ¿Saben? Incluso más, la palabra filisteo, cuando yo digo filisteo es pelistí. Si yo digo filistea, el lugar es peleye. Pero tiene un nombre, significa algo. La palabra filisteo o filistea, que es filistí, pelistí, o peleye, que es el nombre, si es patronímico, de filisteo es pelistí. Viene del verbo palash, así P-A-L-A-S-H, palash, así, ese es el verbo, palash. Si usted lo busca, aparece, si yo mal no recuerdo, aparece nada más que 5 veces, creo que 3 veces en Jeremías, en Miqueas y en algún otro lugar más aparece el verbo, nada más, creo que 5 veces aparece el verbo, como filisteo aparece un montón de veces, como filistea menos, como filisteo un montonazo, pero como verbo aparece 5 veces, si mal no recuerdo es 3 en Jeremías, 1 o 2 en Miqueas, una en Miqueas, otro en otro, ¿de acuerdo? La palabra pala, y si usted analiza el texto es terrible siempre. La palabra palash, de donde viene la palabra filistea o filisteo, es una raíz muy inusual, porque es una raíz hebrea inusual. Significa revolcarse. Usted ve cuando viste y se revolcó en el lodo o se revolcó en ceniza, en hebreo es una sola palabra, es palar. Ya con palash ya significa revolcarse en el lodo, revolcarse en el polvo o revolcarse en ceniza. Significa revolver originalmente. Y de revolver pasa a lo que les acabo de decir. Por eso de revolver, la palabra pasó, de hecho que en la Biblia nunca aparece así lo que les voy a decir ahora. La palabra pasó, ¿no es cierto?, en ciertos idiomas paralelos al hebreo, pero con esa misma raíz, pasó, idiomas del Medio Oriente, pasó a ser vagar, ser errante y emigrar. ¿De acuerdo? Porque uno da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero originalmente ese dar vueltas y vueltas significaba dar vueltas y revolverse en el lodo o en ceniza. Normalmente, ¿me está siguiendo? Dios le dice aquí al pueblo, vamos a estar 2 años, acá no lo dice así, pero la idea es eso, si usted lo busca. Bueno, 2 años en el desierto, porque no quiero que veas a los que se revuelvan en el lodo. Porque los filisteos significan los que se revuelcan en el lodo, en el barro entre cenizas, o los errantes y vagabundos. Y entonces, en esos 2 años sirvió, entre otras cosas, para ver los milagros y también el corazón del pueblo, de hecho que en esos años también se veía el corazón del pueblo, para ver la manifestación de la gloria de Dios transmitiendo los mandamientos y para ver la gloria de Dios estableciendo el tabernáculo con todos los milagros de la presencia de la columna de humo y la de fuego en la noche. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo cómo es la cosa? Nosotros, de hecho que humanamente y naturalmente, el ser humano, como seres humanos, nosotros venimos de tantos años de esclavitud. Salimos con un montón de circunstancias que nos parecían, por un lado, deslumbrantes, pero por otro lado nos conmovíamos por todo lo que pasaba. Nos vamos para el sur, después nos vamos para el norte, nos horrorizamos que nos cercaron los egipcios y el mar, y todo lo que pasaba ahí. Dios hizo milagros y lo vimos, ¿sí? Es lo que yo estoy pensando como estoy al lado de Moisés y como pueblo, ¿sí? Okay. Hoy somos todos cuando leemos la Biblia decimos, uy, ¿cómo desobedecieron? Y usted también lo hubiera hecho. Y todos los judíos que dicen grandes rabinos, entonces dicen, Moshe Rabbeinu, porque lo tenemos a 3000 años. Siempre el que está lejos del bueno, ¿eh? Y el que está cerca es el malo. Usted vio que a veces en las familias pasan, los matrimonios a veces un tiempo se separan, luego se va uno, se va el otro, después los hijos, y después uno se da cuenta que el que se fue no era tan malo, ¿no? Que la cosa no era tan... O sea, ¿no me pasó eso? Ah, pero no era tan malo. Y había que ser más condescendiente, contemporizar un poco más, ser, ¿no es cierto? Ser más dócil también. Él se equivoca, pero yo también. Pero eso lo decimos cuando el otro desaparece. Pero en el momento hervimos ¿o no es así? Sí que pasa eso. Sí que pasa. Y entonces hoy también es cierto, no estoy diciendo tonterías, parecen tonterías, pero no son tonterías. Y usted lo ve en su familia o en todo lo que pasó en su vida, alguna vez le pasó eso.
O más de una vez. ¿Saben por qué? Porque a mí me pasó, hermano, y más de una vez. Y más de una vez. Y entonces después, por eso uno va aprendiendo en la vida, entonces uno va madurando, la idea es esa, madurar, crecer. Bueno, y entonces, hoy todos decimos Moisés tal cosa, pero la gente que estaba con Moisés en su momento también podía hacer esto, que muchos le desertaban, claro que le desertaban, a tal punto que lo querían desertar, que lo querían matar. ¿Sí? Bueno, así. Y entonces, Dios los manda, dice, no van a ir, dice, lo vamos a mantener aquí en el desierto. Dice, ahí tienen Lianzú, y ese es el desierto de Lianzú, que en otro momento dice Tam y el desierto, ¿no es cierto? Entonces, no se sabe si es el desierto de Tam, ¿no es cierto? Se le puede llamar así, utilizar como desierto. Ok, bueno. Y entonces, el pueblo de Israel tenía que pasar, ahora no lo sabemos, después lo sabemos, lo vamos a saber más adelante, que se aventó 2 años en esta circunstancia, y cuando tiene que entrar a la tierra prometida no entra y se va otros 38 años, haciendo los 40 años en el desierto. ¿De acuerdo? Bueno, el desierto, el Midbar, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, para preservar al pueblo que no estaba preparado para enfrentar el paso a la tierra prometida enfrentando a los filisteos, ¿no? Y entonces le dice, no vas a ir por el camino de los filisteos, así que te vas a quedar por aquí, ¿ok? Bueno, no fue por ese lado. Si fuéramos nosotros después de tantas vicisitudes, es decir, tuvimos milagros, pero hay muchas vicisitudes, tanto en Egipto, en la salida, las 10 plagas, lo que podían ver, la persecución de los egipcios, que se le vienen de atrás, y el pueblo ve a los egipcios viniendo y dice, Moisés nos mata. ¿Se acuerdan de todo ese pasaje? Y Dios le pone la columna de nube que iba adelante, se la pone atrás, y esa columna de nube era luz para el pueblo de Israel y oscuridad para los egipcios, así que los teníamos uno al lado del otro, pero no los veíamos ni les tocaba la maldad. Y entonces Dios ve que el pueblo se horroriza para enfrentar un enemigo. ¿Me está siguiendo? Pasa el Mar Rojo, el Lianzú, y entonces dice, no vas a ir para la tierra de los que se revuelcan en el polvo. Nosotros decimos, no, Señor, estamos preparados. ¿Qué preparados si veo al egipcio que viene? Y los filisteos eran relativamente no tan fuertes como los egipcios, pero en comparación con el pueblo de Israel, sin Dios, más bien que no tenía fuerza, el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Ok. Y entonces, le dice, no van a pasar a la tierra de los filisteos porque temo que el pueblo se asuste, ¿no es cierto? Se amedrente. Entonces, el desierto, ese desierto lo eligió Dios, Dios. A veces Dios nos va a poner en un desierto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, en el mundo en el que vivimos como creyentes y como judíos, y antes también, elegimos el camino hacia los filisteos, donde todo se revuelca, y ni nos damos cuenta. ¿En serio? Nosotros, cualquier camino de atajo que agarremos para abreviar el tiempo de las cosas de Dios, es el camino del revolcadero en el lodo. Siempre, cualquier atajo que tomemos para garantizarnos un menor trayecto hacia lo que Dios nos tiene prometido, y seguramente vamos a agarrar un atajo. Miren, ¿vieron lo que dice el libro de Hebreos, escrito por un judío? Algo dice que el rabino Pablo, otro que el Apolo, otro judío ilustrado, ¿no es cierto? Y entonces dice, como dice, hoy suena, a veces dice predico porque la gente no le suena, ¿no? Nosotros somos ¿cierto? Las comidas rápidas y todo lo instantáneo. Veo que yo veo propaganda, bueno, no son de aquí, a veces son extranjeros, pero que las toman para productos aquí de México internacionales. Entonces le ponen algo que se hace rapidísimo en la cocina. Y vean el logo, digamos, el silogismo, ese juego de palabras, ¿no es cierto? Esos clichés que se usan, le dicen, porque si usted, ¿no es cierto?, cocina esto rápido, usted va a poder estar más con su hijo, ¿vio? ¿Vio que normalmente aparece eso? ¿Qué madre por cocinar rápido va a estar con su hijo? Si quiere estar con su hijo va a estar cocinando. Mire, mi mamá se mandaba los guisados, que eran 3-4 horas y estaba siempre al lado nuestro. Y los guisados, cuando yo era chico, vio que había que hacer todo, ¿cierto? Y cuando yo era chico, hoy tenemos un montón de cosas, es cierto, o mucha gente la tiene, otra no. Pero cuando yo era chico, yo soy del barrio de una colonia, donde tengo mis pocos años, pero nosotros teníamos
teníamos refrigeradores, teníamos una tina de metal con hielo y le poníamos sal y un costal para que durara más, ¿sí? Bueno, y teníamos todo eso y mi mamá tenía que cuidar eso. Nosotros no teníamos a veces para comprar caramelo. ¿Y sabe lo que hacía mi mamá? El agua con azúcar la caramelizaba, le ponía un palito y nos daba chupar eso y estaba horas haciendo todo ese tipo de cosas. Cuando nos quería dar un pastelito, ¿sabe lo que hacía? Vio la polenta acá, no sé qué es polenta porque hay mucha orientación a vegetariana. No, nosotros es en la fécula del maíz, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos vivimos comiendo polenta. Usted, acá, como dice el nuevo lugar, dice pozole, pozole, pozole. Usted va a Buenos Aires y dice, hoy polenta, hoy polenta, hoy polenta. Es riquísima, ¿sí? Con salsita, carnecita cortadita, qué sé yo, está riquísima, es cierto, y es económica. Claro que es económica. Acá es carísima la polenta. Lo que acá compramos, una cajita así de polenta, en Buenos Aires compramos una caja así más o menos, porque aquí es carísima la polenta, pero en Buenos Aires u otros países sudamericanos es baratísima por la influencia italiana. Lo que acá compramos, ¿no es cierto? 250 gramos de polenta con el mismo precio, en Argentina compramos un kilo, ¿me entiendes? Porque tenemos eso. Entonces, queríamos darnos algo, la polenta es neutra. La puede ser salado dulce, entonces mi mamá nos hacía como hamburguesita, por así decirlo. Entonces le ponía un poquito de miel y eso era lo que comíamos como si fuese un individual de pastel nosotros. Y siempre estaba al lado nuestro. Y hoy tiene que ser, y todo eso lleva mucho tiempo. Porque la polenta hay que tenerla, que no salte un ojo, porque le saca un ojo, porque el maíz en polvo, cuando empieza a ver cómo salta, y a mí nosotros lo hacemos en casa porque nosotros lo hacemos. Yo la hago muy rica, con salsita y con carnecita y todo. Es cierto, sale muy rica. Y entonces, es cierto. Y entonces, yo pongo mi tapita ahí, hago así, porque si me salta le deja un... Claro, uno tiene más práctica para... ¿no es cierto? Entonces deja un poco, qué sé yo. Bueno, ¿me entiende? Y mi mamá siempre estuvo con nosotros. Entonces, todas esas cosas son juego de palabras, ¿no es cierto?, para engañar a todo el mundo. ¿Eso por qué? ¿Para qué hace la propaganda? ¿Para que esté usted más con su hijo? Para que le compren ese producto. Para que le compren ese producto, porque usted va a hacer eso, ¿no es cierto? Va a cocinar eso y no va a estar más tiempo con su hijo. La mujer que quiera estar con su hijo, la madre o padre que quiera estar con su hijo, va a estar con su hijo, atenderlo, cuidarlo, con comida instantánea o así, comida instantánea. Es cierto, el mundo que vivimos es el del atajo, y en definitiva, ¿no es cierto? A lo sumo, no sé, hará la comida instantánea y mirará las telenovelas, irá a pasear, qué sé yo, cómo se puede hacer, pero, ¿me entiendes? Yo veo, y todas las publicidades, independientemente de que hay mucha gente que trabaja con honestidad en ese sentido, las publicidades son nocivas, porque lo que tienen que hacer es vender el producto. Es vender el producto, y entonces lo motiva a usted, lo mismo que la propaganda de cigarrillos ahora ya no se pueden hacer, hay ciertas penalidades, las de alcohol están muy restringidas y un montón de cosas, ¿no es cierto? Todas las de alcohol, yo no sé, demostrar, yo digo, pero aquí, yo no soy ningún genio, ¿no? Pero no quiero ofender a nadie, pero debe ser una persona que no tiene facultades mentales. Las grandes propagandas de cerveza siempre le mostraban a alguien bebiendo en un yate. Yo en mi vida bebí, bueno, yo no puedo tomar alcohol por mi salud desde siempre. Ustedes muchos lo saben, pero no puedo tomar alcohol. Y entonces, ¿qué persona de los millones y millones que toman cerveza toman en un yate? Lo toma una persona, un pobre trabajador que se compra una cerveza mientras está en el andamio o algo, ¿me entiendes? Es así. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando le muestran la publicidad, le muestra una chica hermosa con el pelo hasta por aquí, bueno, puede ser muy bonita, un muchacho que es súper guapo, un yate tiradito ahí, bronceadito con la cervecita. ¿Por qué? Porque es cierto, porque son venenosas las publicidades. Mira, yo les conté una cosa que yo hago. Si me equivoco, porque no lo sé. Jamás compro un producto que venga anunciado por ningún jugador de fútbol. Jamás, jamás. Jamás. Y después me equivoco y esto venía, pero vio que están las cajas, los panes, esto, la hojita para rasurar, y dice, esta hojita de rasurar está anunciada por un jugador de fútbol y compro la que no hubiera anunciada. Es cierto, porque son venenosas las publicidades. Porque los jugadores te ganan muy bien y mi respeto por la profesión que tienen. Pero bueno, voy al banco, ¿sí? Fulano, Bárbara, la foto del jugador de fútbol. ¿No es cierto? Voy a sacar un seguro en el banco, una chica bellísima, pero ¿por qué? ¿A qué me quiere hacer? ¿Me quiere hacer ver una chica bella en la publicidad? ¿Sí? Entonces, ¿a qué chica bella? Saco un seguro, qué idiota que soy.
Después cuando no quiero tener el seguro, estoy 6 años más o menos. ¿Se acuerdan, Yolanda, alguna vez hablamos de eso? Enchufan un seguro, después tienen que estar 6 meses para decirle que se lo saquen porque se equivocaron. ¿De acuerdo? Todo ese tipo de cosas, las publicidades y todo, atentan. Me está siguiendo, es cierto. Acá lo tengo muy bien estudiada. De hecho, incluso en Argentina yo tenía un libro que hablaba de todo esto, ¿no es cierto?, específico de esto. Y jamás me imaginé que pudiera haber ese tipo de cosas detrás de la publicidad. Jamás. Bueno, entonces, nosotros siempre buscamos el atajo, ¿no es cierto? La gente dice, ¿qué le gusta? Vamos a poner una chica hermosa para... de repente usted va a una refaccionaria donde le venden bulones y hay una chica con una... Pero yo lo he visto, en serio, hermano, Lo he visto, publicidad de refaccionaria donde le venden tuerca, una chica hermosa, aparte del bikini. Usted no lo vio, pero podemos ser con tarado entonces, porque, claro, hermano, perdón la expresión, pero es así. ¿Por qué? Porque le están tomando aquí. ¿Sí? Le están tomando aquí. Por eso le dicen, mira, tú te vas a ir al desierto y no vas a ir al revolcadero. Porque no estás preparado para enfrentarlo. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y nosotros no estamos preparados. No estamos preparados. Yo le podría decir tantas publicidades. En un momento cuando se permitían las publicidades de cigarrillos, ¿sabe por qué? Porque yo lo hice bastante. Yo era muy joven y tuve con una persona que me enseñó muchas de esas cosas. Muchas. La publicidad de cigarrillos en su momento, aparece un muchacho y una chica, ¿no es cierto? Entonces toma cigarrillos. Y una forma de tomar. ¿Sí? Entonces, si usted tiene que ocultar algo un poquito delante que está hablando con una chica o algo, un muchacho, y entonces el momento de la conversación está un poquitito, media, entonces, ¿qué? Yo no quiero que vea mi semblante, entonces hago así. Porque me estoy tocando la cara, ¿me entiende? Eso está estudiado. Pero acá no tenemos psicólogos, pero si se lo podemos ocultar es así. Y entonces, de repente, en determinadas circunstancias, el humo se tira así. En otra, ¿no es cierto? Y en otra, y creo una cortinita de humo con el que estemos por ahí. Está estudiado. Y en la publicidad, y todos los tontos de este mundo que van a rebucar lo copian. ¿Sí? Perdón, no quiero ofender a nadie, cuando parece que sería, pero es así. Y entonces los filisteos tenían esa fama, no solamente para enfrentar al ejército filisteo, sino que por lo que significa Balash, de donde viene Filisteo, o Pelech, que es Filistea, ¿no es cierto? El lugar geográfico, viene de revolver, ¿no es cierto? Revolcarse en ceniza, revolcarse en barro, en lodo. De hecho, acá dice 5 veces. Exactamente 5 veces en la Biblia. Entonces Dios le dice, tú vas a pasarte en el desierto, y ahora le gustan 2 o 3 cositas, pero no te vas a enfrentar con los filisteos. Bien. Eso por uno. ¿Me están siguiendo? De hecho, usted puede ver las publicidades y comprar con la fotito que mejor le rinda algún beneficio. ¿No es cierto? Porque veo que le dicen, te compra, veo que le dicen, por ejemplo, de repente viene un pavo, ¿no es cierto? Los tipo chimaca, pero los que vienen en cajas o en bolsa, ¿no? Y vienen con alguna foto, por ejemplo, de alguien de televisión, de una BD, de un artista, de un jugador de fútbol, juntan tantas de esas, ¿no es cierto? Y usted las manda, ¿no es cierto? Y por ahí gana algo. ¿Lo vio eso? Eso es lo que yo jamás hago. Yo cuando veo una publicidad, así me convenga en el precio, poderosamente que me hagan hasta un 40%, no lo compro, no lo compro. Jamás. Te va a decir, bueno, pero qué exagerado que... No es exagerado. No. Si aunque le hagan el 40% de descuento en ese pan, no, si fuera un pan o un cereal, una mantequilla, hasta la mantequilla te levanta la foto, Dios. Claro, ¿sí? Y le dice, ¿no es cierto? Le ven la publicidad. Yo no lo hago, yo personalmente no lo hago porque si hay algo que tengo, un encono de ánimo, es cuando me quieren envenenar con las publicidades.
publicidades. Mire, uno de hecho que sí tiene. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá me había dicho en ese entonces, era muy chico, cuando yo tenía 22 años, cuando tenía 13, 14 años, ya empezaban también las chamarras, las playeras con esto, aquello, lo otro, ¿no? Y entonces mi papá me dijo, jamás le hagas publicidad a alguien. Vio que nosotros vamos acá y ponemos, no sé, de Pepsi Cola, lo que fuese. Yo le voy a hacer publicidad a una multinacional. ¿Me entiendes? Un ejemplo. ¿Usted sí es un exagerado? No, hermano. No. No es así. ¿De acuerdo? Es como lo del LAN, ¿no? ¿Perdón, qué? Yo vi un reportaje del aceite de olivo, donde dice que los estudios que hicieron sobre el aceite de olivo es que la gente piensa que va a bajar de peso o no va a subir. Pero dice que el ponerle like no simboliza eso. No, claro que no. Dice que nada más está indicando que está en bajo en color claro. y en consistencia. Dice que la gente lo toma según para luz. Claro, las bondades que le muestran en un producto, ni hablar de eso. No, las bondades que le muestran o que le transmiten mostrándole un determinado producto, ¿no es cierto? De repente usted le dice, vio que le venden una publicidad de una faja, ¿no es cierto? Este tipo de cosas. Entonces le dice, sí, porque yo bajé. No bajó, se lo mandó para adentro cuando se la apretó. Y claro, ¿qué va a bajar? Pero lógico. Claro, a lo mejor dice, bueno, con la transpiración, bueno, pero también con la transpiración, así. Claro, es cierto, hermano. Una vez, yo también se lo dije hace mucho, como 3, 4, 5 años, estaba buscando una cosa, Entonces hice clic en un lugar donde quería buscar una página X y puse todos los aparatos desde aquí a 100 años, aparatos para hacer gimnasia, ¿sí? ¿Vio los aparatos que tiene para hacer gimnasia? El de aquí, el de la patita, el otro, el que circula, el que salta, todo. Aparecieron, créanme que aparecieron como 50.000. Y yo bajaba, todo distinto. Desde hace 100 y pico de años que están, ¿no? Me mostraron, imagínense. Pero créanme, eran miles de aparatos. Miles de aparatos distintos para reducir esto, para reducir de atrás, el de adelante, el tríceps, el bíceps, el cuádriceps, el dolor. Después le muestra un aparato y le muestra a un muchacho, vio con acá todos los cuadraditos, ¿no? Y son 3 meses. ¿Qué 3 meses? Yo también fui deportista. Eso no lo consigue en 3 meses ni que esté las 24 horas. Esos son de 4 o 5 años mínimo para tener todos los marcados, los abdominales, Y entonces nos tratan de tonto y nos hacen revolcar en el polvo y en el barro. Por eso Dios les dice, no te vas a ir. Cualquiera de nosotros agarramos, en serio, hermano, agarramos el altar. Y entonces, acuérdese de esto, en Isaías, ¿me está siguiendo? En Isaías 41:19 dice, bueno, daré en el desierto sendas, acacias, arrayanes y olivos en el Midbar. En esto ahora nos interesa. Pero me anoté rápido esto porque quería compartirlo rápido con ustedes, ¿no es cierto? Le dice, en el desierto es el Midbar. Puede que sea un desierto donde hay una cierta aridez o desolación, porque también el Midbar podría tener algo de eso también. Donde puede haber pasto, también hay una parte donde hay aridez o algo escabroso. Más allá de eso, por eso dice más abajito en el otro, para que sepan ustedes que Dios hizo tal cosa. Por lo tanto, me está diciendo que hay un Midbar y lo tengo que tomar como un desierto. Ok. Lo primero que me aparece es la palabra cedro, ¿sí? La palabra cedro en hebreo es... Voy a anotar el fonema más rápido porque es esta. Es la palabra eres. Es la palabra para cedro, ¿sí? Le voy a decir algo aquí. Aquí sí hay algo en esta Biblia. Vio que yo tengo daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, ¿no? No dice así en el hebreo. No utiliza ningún plural. Dice, daré en el desierto cedro, acacia, arrayán y olivo. Que tampoco dice olivo, dice eres shemen, ¿no es cierto? Algo de aceite. Eso es lo que dice el hebreo. Pero no usa ningún plural, son todos singulares aquí. Por alguna razón acá pusieron así para demostrar que no plantó uno, sino plantó muchos. Pero la idea no es si son uno o son muchos, es en lo espiritual, ¿no es cierto? La palabra eres es la palabra que yo tengo para, les dije, para cedro en hebreo. Viene
¿no es cierto?, de una palabra que es muy similar, es harás. En vez de él, harás. El verbo harás en hebreo que aparece en la Biblia, ¿sabe lo que significa? Estar firme, algo afirmado. Entonces, en el anterior que leímos en Éxodo dice, bueno, salieron de aquí para allá, aunque no leímos esa parte, bajaron del norte al norte, se fueron al sur, después hacia arriba, hasta el Yansú. Bueno, cuando lo van a pasar, dice, bueno, no se van a ir caminando hacia la izquierda, franqueando lo que es el Mediterráneo y el sur, ¿no es cierto?, el norte de la península, hacia a la tierra de los filisteos, no sea que el pueblo se asuste y no sepa cómo enfrentarlos. Miren, ahora les voy a mostrar lo que... Si no estamos preparados en el desierto, no vamos a poder enfrentar ese asunto de los filisteos. No lo vamos a poder enfrentar, y ahora les mostrarán. Entonces, en el desierto, dice, voy a plantar cedro. Entonces los rabinos dicen, bueno, es un cedro, no es un eres, punto. Pero que significa estar firme. Entonces, te voy a plantar en el desierto para que estés firme. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo como es la cosa? Entonces, cuando Dios esos 2 años no fue por desobediencia que mandó al pueblo de Israel al desierto. Le dice, no estás preparado para pasar a la tierra prometida atravesando los filisteos. No estás preparado. Porque son gente muy complicada. Dejemos a los filisteos. La idea es que nosotros, dentro nuestro, tenemos eso. Nosotros agarramos el atajo y nos vamos y damos vueltas y vueltas y qué hacemos. Agarramos el lugar que más nos conviene. Señor, si nos vamos para el sur vamos a tardar 2 años. Si vamos por aquí vamos a estar 1 semana. ¿Sí? Dice, pero en 1 semana te van a triturar. Y no estás preparado. ¿Me estás siguiendo? Eso es cuidado lo que dice la Biblia. Los otros ejemplos que yo les di son ejemplos míos, pero se los puedo demostrar y ustedes lo saben. Bueno, ¿ok? Pero bueno, ok. Después ya vamos a analizar todos los pasajes, pero bueno. Luego le dice que va a poner acacia, ¿sí? Esta sí, bueno, ya creo que también aparece muy poco. La palabra acacia, ¿sí? Es esta palabra. Voy a poner fonética. Va a ser más rápido. Shitá. Es lo que dice aquí. Siempre es singular. ¿Qué va a ser singular? Shitá. La palabra acacia, que es shitá, esto solamente aparece en Josué. Lo que le voy a decir ahora. El verbo yotet, viene yotet. Shitá viene yotet. Así, yotet. Aparece solamente en Josué 23:3 esta palabra que les dije acá ahora, no shitá, sino yotet. La palabra yotet significa aguijonear, azote se utiliza también para tábano, haciendo referencia a las punzadas, lanzazos que mandaba el enemigo. Entonces, significa azotes, aguijonear, también tábano, y alguna otra más así. Y de esta palabra, ¿no es cierto?, yotet, viene la palabra shitá, que es la acacia, por el tipo de hojas que tiene, ¿de acuerdo? ¿Okay? Quiere decir que el Señor dice, bueno, van a estar en el desierto, voy a crear cedro, ¿no es cierto?, que es algo que esté firme. Y en el desierto, cuando Dios lo mandó al pueblo, porque no podía enfrentar. ¿Sí? Y en el desierto Dios nos va a preparar para que estemos firmes, pero también vamos a tener azotes. Y vamos a tener aguijoneadas. ¿Me está siguiendo? Bien. Por eso dice, voy a tener tales o cuales cosas. Bien. Luego dice, bueno, acá yo tengo a Rayán, es una forma de traducir. La palabra es mirto, ¿sí? La palabra mirto es esta. Usted la conoce por la reina Esther. La palabra mirto es Hadassah, ¿sí? Esther se llamaba Hadassah, ¿se acuerda? Mirto, y de ahí pasa a ser la reina Esther, ¿okay? Que también tiene una relación con eso del nombre ahora, pero de todas maneras, la palabra Hadassah es una palabra media complicada. En el Talmud aparece el verbo Hadassah en el Talmud, el Sanedrín y en otros pasajes. Aparece como salir, brotar,
nacer, saltar, ¿no es cierto? A veces me sigue. El mirto está caracterizado en la cultura hebrea por algo hermoso. Por eso es la reina Esther, posteriormente llamada Esther, originalmente se llamaba Hadassah. ¿Okay? Bien. El mirto está caracterizado dentro del pueblo hebreo como algo hermoso y como algo bello. Algo que nace, que surge, que brota, ¿de acuerdo? En la Biblia no aparece así como verbo, pero en el Talmud sí. Y se utiliza el verbo Hadass, que da origen a Hadass, que es el mirto, y al nombre. Pero en el Talmud se lo utiliza como verbo, como algo que da nacimiento, que brota. Bien. Entonces, uno mira y dice, te voy a sembrar con cedros, que habla de una expresión que está firme en hebreo. Perfecto. El desierto me sirve, porque a través de la enseñanza del desierto voy a estar firme. Bien. Voy a tener aguijoneadas, voy a tener azotes, ¿no? Pero va a surgir y va a salir algo hermoso. ¿Me está siguiendo? Bien. La última que aparece es la que yo tengo como olivo. Aquí yo tengo olivos en plural, no, dice solamente, en hebreo dice, ¿no es cierto? Etz, árbol, etz, shemen, árbol, ¿no es cierto? De aceite. Entonces, al poner árbol de aceite se supone que es árbol de olivo y que da la aceituna para hacer el aceite. Bien, entonces, lo que le está diciendo aquí, el aceite se utiliza para muchas cosas, pero básicamente la unción. ¿De acuerdo? Básicamente la unción, etc. Entonces, dice, en el desierto voy a poner el cedro, el cedro, el acacia, ¿no es cierto? El cedro, la acacia, el arrayano, el mirto y el árbol de aceite o el olivo, ¿no es cierto? Cuando uno analiza el significado de las palabras, si Dios me manda al desierto, con algún propósito me va a sacar y va a estar firme, ¿sí? El desierto me sirve para que pueda ver ciertas aguijoneadas. De hecho, que yo todo esto que tengo, con cada uno tengo otros pasajes en la Biblia que me hablan de eso. La verdad es que simplemente le estoy mostrando, porque si no se entiende, ¿de acuerdo? La otra es mirto, ¿sí? Que habla de nacer, surgir, brotar, y reitero esto, lo saqué del Talmud, directamente del Talmud. De acuerdo, en la Biblia aparece solamente como nombre, ojalá como árbol, o en el caso de una sola vez, creo que está Hadassah, creo que es. En el libro de Esther, en el capítulo 2, verso 7, solamente ahí aparece Hadassah, después aparece alguna vez Hadassah como mirto, ¿sí? Y recuerden, siempre tiene la característica de algo bello, algo hermoso el mirto. Y lo último es el árbol de olivo. Una cosa preciosa para el pueblo de Israel es todo lo que habla siempre del aceite del olivo. De hecho, que nosotros, bueno, los cristianos también lo hacen en ciertas culturas, pero nosotros, por ejemplo, los judíos, por el caso sefarditas, no lo sé, nosotros siempre teníamos en la casa, ¿no es cierto?, donde teníamos la mesada, siempre, lo único que iba a faltar era el arroz, ¿no es cierto?, y el aceite y algo más, que nunca falte, y la miel, ¿sí? Entonces, para que nunca falte el aceite de oliva, ese no lo usábamos, ese lo teníamos ahí en un frasquito, ¿no es cierto?, para que nunca falte en la casa. Miren por qué le estoy hablando del aceite, entonces. Y entonces Dios dice, bueno, voy a poner en el desierto este árbol. Y uno lo ve como árbol, ¿no es cierto? Pero en el hebreo se le ve como símbolo. Y de hecho, que aparece siempre en singular. Entonces, es un árbol que se va a multiplicar con otros árboles, obviamente. Pero lo que importa es el valor espiritual. Por eso, y Dios le dice, me están siguiendo, ¿no? Entonces dice, por eso el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por la tierra de los filisteos que estaba cerca, y dice así, lo que estaba cerca. La tierra del filisteos, es cierto, la tierra de los filisteos caminando desde el norte, cuando pasaron el Yansú, caminando varias horas por día, podían tardar una semana, 10 días, con la cantidad de gente y establecimientos que tenían que hacer en algún momento en el día, para después continuar la marcha. De hecho, que podían haberlo hecho, porque tenían la columna de luz y la columna de fuego en la noche. Pero a pesar de la columna de luz y la columna de fuego, Dios dice, no están preparados para atravesar al enemigo. Siempre tiene que haber me están siguiendo una preparación. Por eso les mostraba el otro día cuando dice, vino a mí, de ahí sale, vino a mí, ¿no es cierto? Le vino a palabra a Juan, ¿no es cierto? Hijo de Zacarías,
La palabra de Dios fue, pero en el desierto. ¿Se acuerdan de Lucas cuando leímos eso, no? Que se vino a mí la palabra en el desierto. Allí cuando leímos que estaban los jerarcas romanos y los vasallos romanos que gobernaban Israel y los tetrarcados que circundaban Israel y aún dentro de Israel, y cuando estaban Anás y Caifás, que eran los dos sumos sacerdotes, cosa que por eso le decía que estaba tan degradado el sacerdocio, tan degradado, que había dos sumos sacerdotes, ¿se acuerdan? Entonces ahí es donde uno veía la degradación de lo que era la espiritualidad y el sacerdocio del pueblo de Israel. Y hoy también, por ejemplo, hoy todo el mundo y la gente, a veces por publicidad, ¿no es cierto? No quiero desmerecer a nadie porque hay gente muy ungida y que busca a Dios verdaderamente con sinceridad y con la mayor honestidad predica, ¿no es cierto? No diciendo sandeces. Pero de repente, un grupo de gente proclama a alguien profeta, el otro lo proclamamos apóstol, como que acá Anás y Caifás, hermano. Es cierto. Uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Todos se proclaman distintas instituciones donde se predica la palabra de Dios. No importa si se dedican a una cosa, a aquello, al otro, y con todo respeto, lo digo. Con todo respeto. ¿No? Pero de repente cualquiera se levanta y cualquiera levanta a otro. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Bueno. Entonces, les voy a mostrar algo de esto, pero no te lo voy a mostrar. En Éxodo 13:19, bien, busquen Éxodo 13:19, pero les voy a leer en Génesis 50:25. Dice, esto lo dice José, ¿no? Dios ciertamente nos visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto lo dijo Josué. Desde el momento que, si yo tomo la cronología bíblica, desde el momento de Génesis 50:25, donde Josué le dijo a sus hermanos, de hecho que ya habían visto el poder de Dios, los hermanos, la misericordia y lo que había hecho Dios con José y con ellos mismos que lo vieron, y vieron el poder. Entonces dice José, le dice, Dios ciertamente os visitaré, haré subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Se acuerdan cuando también les dice, Dios me mandó aquí, ¿no es cierto? Él me mandó, no me mandaron ustedes. Él me mandó aquí para que yo preserve al pueblo, ¿no es cierto?, con el crecimiento que había tenido José. Y entonces, pero hay otra promesa, dice, algún día Dios nos va a sacar de aquí. Esto no es eterno, esto es una isla en medio de Egipto, como era José. Dice, esto es en su momento, pero Dios nos va a visitar, nos va a sacar a la promesa que tiene de la tierra prometida. Dice, y está siguiente. En Éxodo 13:19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Esta es la palabra Etam. Esta sí se las debo, si alguna vez a usted lo descubre, me dice de dónde viene la etimología Etam. Tengo algunas dudas, entonces no sé. Pero es bien interesante, es una de las que no pude conseguir en tantos años, aunque le parezca mentira. Bien. Y entonces, el pueblo de Israel sube con los huesos de José. Ahora, el pueblo de Israel sale del Yansuf. Dios le dice, no van a ir hacia la izquierda, pero la izquierda no dice, lo digo yo, hacia el camino de los filisteos que está cerca, ¿no es cierto?, para que no, si no ven, se van a asustar. Y alguno le puede decir, no, nosotros nos asustamos. Sí, que se asustan, pues si se asustan de los egipcios que le vienen por atrás, con todos los milagros que están viendo de Dios, ¿cómo no se va a asustar con los filisteos? Un ejemplo. Uno tiene derecho a pensar cuando lee la Biblia, porque uno tiene que aprender. Y entonces, el pueblo de Israel va con los huesos de José.
Los huesos de José, ¿se acuerdan cuando les conté el Midrash? Muy interesante, ya no lo cuento más. Son un montón de páginas, yo le conté una página, son como 20 páginas el Midrash, no es un Midrash chiquito, es un Midrash que hay que leer y leer y leer 20.000 versículos bíblicos. Ya se lo voy a fotocopiar. No soy mentiroso, se lo voy a confiar, se lo voy a confiar y se lo voy a... para que lo veas hermosísimo. Pero hay que pensar mucho, no se puede leer ese Midrash así como diciendo un aforismo, un proverbio, ¿no? Aunque el proverbio va a ser difícil también. Este es un Midrash que hay que leer, releer y recontra leer y buscar los versos, leer todos los versos y estudiar. Entonces Moisés encuentra el Midrash, saca los huesos de José, etc. y sale el Midrash. Ok. Entonces, ya todo el pueblo de Israel sabía de los huesos de José, aunque el pueblo de Israel se encargó más del oro egipcio, del dinero egipcio, y Moisés se encargó de los huesos, es lo que dice aquí. El Midrash habla de que el pueblo de Israel estaba pendiente. Dios le dice, ¿se acuerdan que hay un pasaje que dice, no saldrán con las manos vacías? Y entonces el pueblo de Israel dice, bueno, yo entre preocuparme de los huesos de José, me ocupo del oro de los egipcios. Claro, no se está preparado para ir a la tierra prometida. Yo no estoy en desacuerdo cuando hay prosperidad que viene de Dios, pero hay que tener mucho cuidado con el materialismo de los creyentes exacerbado y con la providencia de Dios en cuanto al dinero. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hoy prácticamente nosotros nos dejamos llevar y prosperar esto, lo otro, lo allá, y Moisés que dice, yo voy a sacar los huesos de José. Porque los huesos de José son el testimonio vivo del milagro de Dios y de la profecía. Y cuando me llevan los huesos de José, ¿sí? Todo el mundo va a ver el testimonio que Dios cumple su palabra, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Acuérdense que estamos en los 2 años en el desierto, ¿sí? Ahora le voy a contar la de mala. Miren, usted y yo podemos ir con todos los huesos de José que querramos, pero podemos ser desobedientes por más testimonio vivo que tengamos. Y el pueblo de Israel, teniendo los huesos de José, que es una persona muerta, pero son el testimonio vivo del poder de Dios, desobedecieron llevando los huesos de José. No es de ninguna, a veces, por más que lo tengamos presente, no somos garantía delante de Dios nosotros, hermanos. Llevamos los huesos de José porque había que llevarlo. Pero dice, Josué dice, ustedes van a llevar los huesos y van a atravesar el desierto y me van a enterrar en la tierra, ¿sí? ¿Qué hizo el pueblo? Llevaba los huesos de José porque lo llevó Moisés, correcto, pero lo llevaba el pueblo, en definitiva, y lo veía. Este es el testimonio vivo de la promesa. Desde que yo le estoy diciendo esto hasta el Génesis 50-25 son 360 años, ¿ok? Si tomamos la cronología bíblica, si tomamos la extra bíblica sería menos porque en el pueblo judío se toma otro cálculo. Si tomamos de esta profecía, ¿se acuerdan que en la Biblia, en el judaísmo decimos 210 años de esclavitud total, ¿no es cierto? Como esclavitud. Si tomamos la cronología bíblica serían 360 años de la profecía de José. Independientemente sea uno o sea otro, son centurias, ¿ok? Después de centurias, que pasan muchas cosas, se ve el milagro de Dios y Moisés se va al hueso. El pueblo de Israel, si está viendo el testimonio vivo de que se está cumpliendo una profecía de esa, tiene que darse cuenta que si bien los huesos son de una persona muerta, es un testimonio vivo del poder de Dios. Y a pesar de eso, hermanos, se querían volver a Egipto. ¿Se dan cuenta por qué el pueblo no estaba preparado para cruzar por el camino más corto? ¿No me está siguiendo? No estaba preparado. El pueblo de Israel no estaba preparado para ir por el camino más corto. Por eso va al desierto, porque en el desierto uno se va a afirmar, ¿no es cierto? Uno va a crecer de una manera. Por eso el pueblo de Israel, usted y yo, todo surgió de aquel pasaje cuando dice, y vino palabra del Señor a mí en el desierto. De repente nosotros, ¿qué sé yo? Queremos que nos venga la palabra de Dios cuando estamos en la puerta de una financiera, a ver cómo compro mejor, cómo invierto. Es cierto, hermanos. De repente los seres humanos somos así. Y la palabra de Dios, no digo que la prosperidad que venga de Dios sea mala. Pero el pueblo de Israel, lo cuenta el Midrash. La Biblia nos encara
casi más decostable eso, pero el Midrash hace mucho hincapié en el materialismo del pueblo hebreo y la espiritualidad de Moisés, y lo separa bastante. Por eso en el Midrash él dice, ¿te acuerdas que lo conté? A mí me fascina ese Midrash, me encanta. Cuando Moisés le hace un cuestionamiento, una pregunta, digo, en el Midrash, tomando los versos bíblicos, todo está refrendado con versos bíblicos, todo con versos bíblicos, todo. Entonces Moisés le dice a Dios, bueno, pero Dios tal cosa, ¿no? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? No, dice Dios, Moisés dice, no te preocupes, dice, porque tú te ocupaste de los huesos de José y eso fue lo que te importó. Yo voy a ocupar de todo lo tuyo, porque el pueblo de Israel se dedicó al oro de los egipcios. Se lo voy a mostrar. Es cierto. Y entonces, dice, terminamos en 10 minutos. Ahí va. En Éxodo 15, la otra va a venir otra palabra vino de Dios, ¿no? Pero vino palabra de Dios en otro lugar. Pero esto me gustó mucho esto del desierto, me encanta, ¿no? Porque uno aprende y uno identifica un poco ciertas cosas que le llegan a uno cuando lee, cuando escucha distintas prédicas, ¿no? Dice, bueno, yo he escuchado prédicas que dicen, Dios no quiere el desierto. No sea tan... ¿En qué momento? Porque si Dios no hubiera querido el desierto, ¿para qué lo manda Yeshua y el desierto, no? Tiene un propósito, pero ¿sabe qué pasa? Si yo le digo a usted, mire, Dios no quiere el desierto porque Dios, ¿no es cierto?, tal cosa, y ese es un mensaje mucho más halagüeño, más entusiasta, ¿no es cierto? Si yo le digo a usted, mire, Dios no quiere el desierto, usted diezma y dobla el diezmo. Y yo le digo, Dios va a mandar el desierto, acá le voy a poner una chiquita ofrenda y que se la aguante. Claro, mucha gente hace eso. Porque la gente incluso llega a poner dinero donde recibe una cierta esperanza que es el atajo para los filisteos. ¿Me entiende? Claro que de repente hay muchos atajos. Hay un pasaje también ahí que nosotros lo pasé, pero lo leímos porque ya salió otro tema, donde usted va a leer, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel en un momento levanta la mirada, en otro momento la manda al frente, en otro momento la manda abajo. Y también es similar a esto que le estoy diciendo, nada más que hay que leer bastante para darse cuenta, y un día se lo voy a mostrar. De repente salimos con la mirada, ¿no es cierto?, adelante, la otra la levantamos, y cuando ya no se nos da, la mandamos para abajo y que Dios nos guarde, ¿no es cierto? Y está también la salida de Egipto, también es graduado de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, dice así, miren, en Éxodo 15, ¿cuánto? 23, ¿no? Dice, y llegaron a... e hizo Moisés, verso 22, que partiese Israel del Mar Rojo y al sur, y salieron al desierto de Yur. ¿Sí? La palabra Yur, esta la vamos a ver, viene de Yashar, que es algo recto. Al desierto de donde te van a poner la rectitud. ¿Me estás siguiendo? Pero esto lo vamos a ver. Dice, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mará, ¿no es cierto? Mar significa, entre otras cosas, algo amargo. Mara significa también amargura. Una cosa es amargo y la otra es amargura. Ok, dice, llegaron a Mará y no pudieron beber agua de Mará porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Miren, ¿cómo va a enfrentar el pueblo a los filisteos, ¿sí?, si no puede aguantar ni el agua? De hecho, que Dios no le va a dar a una persona agua amarga para beber. No le va a dar agua. Están transitando y el agua está amarga. Ok. Y Moisés clamó a Adonai, Adonai le mostró un árbol, ¿sí? Acuérdense, ahora vamos a analizar todo esto. ¿Se acuerdan que el árbol de vida que está en Génesis 2, 2.7, 2.9, que está en Apocalipsis también 2.7 o 2.9? Está justito, no sé si es 2.7 o 2.9 en uno y 2.9 en el otro, pero sí exacto igual. De hecho, que está el árbol de vida y Dios quiere que nosotros seamos, ¿no es cierto?, un plantío del Señor. De hecho, que Dios nos da agua amarga. Pero estaba el agua amarga, ¿sí? Bien. Estamos transitando el desierto, no pueden beber porque el agua está amarga. Dice, y entonces Adonai le mostró, acá dice mostrar. De hecho que hay una variante entre mostrar y enseñar, ¿no? También en hebreo. Ahí dice, no
más bien lo encuentro así como enseñar. Tal vez sería difícil ahora explicar la diferencia, pero le enseña, digamos que le muestra. Una cosa es que me muestre, me acá tal cosa, y la otra es que me muestre, me enseñe, me diga las virtudes, el propósito, ¿me entiende? Me está instruyendo, esa es la idea. Me muestra, él mostró el árbol, enseñó el árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Sí? Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Bien. El pueblo de Israel llega a un lugar determinado y el agua está amarga. ¿Sí? Entonces Moisés tiene que clamar para que las aguas se endulcen y le muestra el árbol. Bien. La Biblia habla del árbol de vida y dice que una vez que el árbol, ¿cierto? Este árbol fue tirado a las aguas que se endulzaron, ¿sí? Y que pudieron beber. Dice que le dio acá estatutos, que son Joc y Misbot, ¿no es cierto? Le dio estatutos de ordenanza y allí los probó. Ok. Esto es como un anticipo de la Torah. Aquí no les dio la Torah, pero en el lugar ese le dio estatutos, ¿sí? Y que te puede traducir como algo de estatutos y Misbot de justicia y rectitud, la forma en que se puede traducir. Correcto. Y allí los probó. Bien. Miren, nosotros estamos transitando por el desierto. ¿De acuerdo? Y una vez que estamos transitando por el desierto como Israel, vemos que no podemos beber porque las aguas están amargas, porque, bueno, decimos, ¿por qué no dices? Salieron y llegaron y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Bien, el agua está amarga, pero el pueblo murmura, ¿sí? Pero en definitiva, si el agua está amarga es porque también hay amargura en la gente, porque si el agua está amarga y no bebo, clamemos a Dios para que haya una reversión de las cosas. Pero el pueblo de Israel empezó a murmurar, quiere decir que no solamente las aguas están amargas, entonces aquí en nuestros libros también, sino que el pueblo estaba amargo, ¿sí? Bien. Tenía amargura, por eso no pueden llegar a la tierra prometida por el lugar más cerca, tienen que ser probados en el desierto, por eso está todo esto, ¿me está siguiendo? Y entonces les muestra el árbol, bueno, el árbol que es el árbol de vida, porque en definitiva lo que les muestra es el árbol de vida para que nosotros seamos árbol plantado en plantío del Señor. Y una vez que recién el agua se endulza o se endulza aquí. Una vez que la persona cambia y se le va de la amargura al dulzor, es cuando Dios le da los mandamientos. ¿Me está siguiendo? Quiere decir que si no hay una... Miren, cuando atravesemos el desierto, usted y yo, porque lo atravesamos, porque nosotros tenemos un montón de cosas. Pongamos una. Si yo y usted estamos ahora murmurando, como en este caso, ¿sí? Nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, que haya una conciencia de confesión, de arrepentimiento y de que tengamos perdón hacia los que nos han ofendido, por ejemplo, ¿sí? O si ofendimos a alguien. Bueno, en ese momento, ¿sabe lo que tiene que hacer usted y yo? Señor, enséñame el tronco y tira el tronco allá. Pero no allá, acá. ¿Sabe dónde está? Claro. ¿Se acuerdan cuando dice que la palabra es árbol de vida? La palabra es árbol de vida. La Torah es árbol de vida. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros no tenemos la Torah, va a ser muy difícil. Acá no se habla de Torah, acá se habla de mandamientos y estatutos, que sería como un anticipo, pero es un anticipo grande de muchos mandamientos. Aquí, en este libro que yo tengo, le analiza todo eso, de qué puede ser esas dos palabras, ¿sí? ¿Qué pudo haber sido los mandamientos, estatutos ahí en ese libro? Y hay distintas opiniones, por ejemplo. Y entonces, en ese estamos hablando del desierto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice, y vino palabra a mí, dice Juan, con Zacarías, ¿cierto? El precursor de Mesías, dice, vino palabra de mí en el desierto. Bueno, pero el desierto que pasó también lo pasamos nosotros. Y en ese desierto es donde nosotros se nos enseña para que estemos firmes, para que estemos fortalecidos, donde va a haber aguijones y tábanos, donde vamos a encontrar también algo hermoso y donde se nos va a ungir. ¿De acuerdo? Porque sí, por eso todos los nombres de los árboles. Pero el pueblo de Israel cuando sale, ¿no es cierto?, del desierto de Shur, que viene de allá, que es hacia lo recto, voy hacia lo recto, pero en definitiva hay agua amarga.
y en vez de clamar a Dios murmuro. El único que clama es Moisés. Pero el pueblo no clamó, porque tenía amargura. Y en algún momento vamos a tener que, en un momento de que no tenemos ni siquiera confesión de pecado, de perdón contra si hemos ofendido a alguien, y en ese momento tenemos amargura. O por ejemplo, supongamos que sentimos que alguien nos dañó, ¿sí? Si sentimos que alguien nos dañó, a ver, va a ser difícil para mí explicarlo, pero bueno. Si yo siento que alguien me dañó a mí, ¿sí? Es porque todavía no tengo un espíritu de perdón, porque si yo tuviese un espíritu de perdón, no tendría que dañarme lo que me hace el otro, ¿me entiende? Pero si siento que alguien me dañó, en ese momento está la raíz de amargura, ¿me entiende? Y entonces, cuando siento que alguien me daña, en ese momento tengo que decir, Señor, tira el tronco, tira el tronco, tira el árbol de vida, porque en definitiva para que se endulce el agua. ¿Me entiendes? ¿Me está siguiendo cómo es la cosa? Dice, allí en Mará Dios le dio estatutos y ordenanza y los probó. Dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. ¿Me está siguiendo? Estoy en Éxodo 15, 25, 26, ¿no? Bueno, y 25, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Acá dice lo recto, ¿de acuerdo? Acuérdense del desierto de Shur, que se atira hacia lo recto, ¿ok? Dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai, tu sanador. ¿Sí? Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y luego se parte de Elim. Mire qué interesante, en un momento las aguas están amargas, y es cierto, había algo que el pueblo de Israel no podía superar, ¿sí? En el transcurso del desarrollo del camino del desierto hacia la tierra prometida. Pero en definitiva, esa amargura que había en el agua era un símbolo de lo que pasaba en el corazón, porque fueron los que murmuraron. Cuando se murmura es porque hay amargura. ¿De acuerdo? El que clama es Moisés. Y entonces cuando clama, se tira el árbol al agua, se endulza, y dice que allí le dio los mandamientos. Y entonces le dice, si vienes oído mi voz y guardares, hicieron lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a mis mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti. En ese momento, ¿no es cierto?, es que el pueblo de Israel está amargado. Es más, aquí hay un problema gramatical en este texto en hebreo, no se traduce así. En realidad, así como está gramatical, usted va a ver en los comentarios de los exégetas hebreos, dice, y no pudieron beber las aguas porque eran amargos. Porque no dice, no está en aguas amargas como en femenino, está en masculino. ¿Me está siguiendo? Entonces, los amargos, las aguas eran amargas, pero el verbo está en masculino. Y entonces, Rachi y tantos otros exégetas dicen, ¿están siguiendo? ¿Entendieron lo que sacó? Porque yo tengo que hablar sustantivo, adjetivo y verbo, tengo que usar el mismo género. Bueno, en hebreo está en masculino. ¿De acuerdo? Y entonces dice, bueno, ¿por qué no la pudieron beber? Porque eran amargos y no podían caminar en el desierto como Moisés. ¿De acuerdo? Y entonces, en ese momento, se endulzan las aguas y Dios le da los mandamientos. Mire, los mandamientos los podemos ver cuando el agua está dulce, porque Dios le puede mandar mandamientos y estatutos bellísimos para bendición, ¿no es cierto? Pero si nosotros no estamos en la sintonía con Dios, no lo vamos a poder vivir. Reitero lo que dije antes. Los huesos de José se tenían que llevar como pendón, como estandarte, como bandera, delante de todo el pueblo para que vean que Dios cumple la promesa. Y ellos llevaban físicamente los huesos, pero no obedecieron la promesa. A la promesa de Dios. No lo hicieron. ¿Me está siguiendo? Quiere decir, tengo los huesos del siervo de Dios como mandamiento, pero lo tengo que llevar como testimonio de que Dios cumple su palabra. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en el libro de Hebreos dice
corramos con paciencia, ¿no? Eso es lo que voy a decir cuando hablaba de lo instantáneo, porque decirles eso. En el libro de Hebreos se dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En realidad eso es impopular, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando llega, Dios le dijo, no vais por el camino de los filisteos, ¿no? Sino el camino más largo, ¿no? El más cerca, porque no estás preparado, ¿sí? Y entonces él dice, no, vamos por el atajo. Ahí viene el escritor del Nuevo Testamento, ¿no? El hija allá. Dice, corramos con paciencia. No nos apresuremos porque no vamos a poder enfrentarnos. ¿Y cómo se van a enfrentar a los filisteos? Si ni siquiera pueden sobrellevar cuando el agua está amarga. Cuando el agua está amarga, que reitero, el verbo está en masculino, ¿sí? Cuando el agua está amarga, ¿no es cierto? Lo primero que hacen es murmurar. Si el agua está amarga, bueno, clamemos a Dios todos, ¿sí? No, me quejo contra el líder es que no sirve, ¿sí? Y entonces se endulza el agua a través del árbol. Y entonces, ahí dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Puesto los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe, y que corramos con paciencia porque tenemos una nube de testigos. Bien, una nube de testigos. Digamos, todos los siervos que nos precedieron aquí, por ejemplo, ¿sí? Y los tenemos en su palabra, aquí, en su palabra. Cuando yo leo las promesas de Dios a través de Jeremías, es un testigo fiel, verídico, verdadero, de la promesa de Dios y que no tengo que aceptar. Es como cuando el pueblo de Israel llevaba los huesos de José. Solamente con llevar los huesos de José, después de 300 y pico de años, o de 200 si quiere, tomando en otra cronología aproximadamente, que son siglos, ¿sí? Llevando solamente los huesos de José, vemos que la profecía de Dios se cumplió. Solamente con eso hubiera bastado. Y no le bastó porque querían todo lo rápido, lo instantáneo, las cosas más cerca y sin tener el agua amarga o lo que fuese, ¿sí? Nosotros también vemos la promesa de Jeremías, de Isaías, la promesa de David, la promesa de Moisés, la promesa de José, y la vamos llevando, ¿no es cierto?, como un testimonio vivo, como se llevaba. Usted va a decir, pero ¿cómo? Sí, los huesos de José en el ataúd era el testimonio vivo de la promesa de Dios, y no le sirvió eso. Por eso dice, vino palabra del Señor en el desierto, y en el desierto pasan muchas cosas. En el desierto, en el Midbar, se siembran 4 árboles, ¿sí? Y cada uno significa una forma de crecimiento, de ver el poder de Dios, ¿no? Incluso a través de los aguijones, los tábanos, etc., o de las punzadas. Incluso va a brotar y surgir algo hermoso, como es el harash, ¿no es cierto? Y luego viene el aceite, el shemen, el árbol de aceite, el óleo. Es lo que habla del desierto. ¿Quién se puede imaginar en el desierto alguien estar firme, ¿no? O salir del desierto estando firme? Hoy nos dicen, no, el desierto, ¿cómo el desierto? El desierto es para eso. Por eso se salieron de tal desierto a tal desierto y a tal desierto. Y pasaron del desierto, de hecho, primero por el del Mar Rojo, de Yansú. Y luego pasaron por el desierto de Yur, que es de Yashar, de algo recto. Y llegaron al lugar amargo, donde no se puede beber. Y cuando estemos así, mejor decir, Señor, tira el tronco del agua, ¿no? Para que el Señor nos bendiga. Por eso no siempre tenemos que estar en esos desiertos de soledad y esos desiertos donde nos estamos quemando, ¿no? Pero los desiertos son para que tengamos un crecimiento y una madurez. Y no el desierto que nosotros nos imaginamos. Porque hay un desierto incluso con arrayanes, con mirto, con aceite de oliva. Todo depende de cómo uno se encuentra. Realmente. De repente nosotros podemos estar como el pueblo de Israel en las aguas amargas, y el pueblo de Israel murmuró. Pero Moisés clamó a Dios. Él era el que era distinto. Él era distinto. Él era distinto. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por la vida, la misericordia, por este nuevo día. En este día de Shabbat clamamos a tu presencia, rogamos tu bendición, nos encomendamos en tus manos y pedimos perdón, Señor, de todas aquellas
transgresiones, ofensas, pecados que hemos cometido, que estamos cometiendo, y que no podemos avanzar, Señor, por las raíces de amargura, Señor, y las cosas que no hemos entregado a ti, para que tú, Señor, endulces, dulcifiques nuestro corazón, dulcifiques nuestras vidas, a través de tu presencia, del árbol de vida, a través de tu palabra. Y así como decía tu siervo, que tu palabra es más dulce que la miel y más deseable que el oro y la plata. Por eso es la palabra, Señor, que nos va a endulzar, que nos va a alimentar, que nos va a fortalecer, prosperar y enriquecer más que toda, Señor, alimento y toda cosa material y humana. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En este mundo en el cual vivimos estamos como en ese Goyen, Señor, en ese Gosén, que es el lugar cerca del mundo, pero no estamos en el mundo. Señor, queremos transitar, Señor, por la puerta estrecha y no por la puerta ancha. Bendito y alabado sea tu nombre. Sino transitar por la puerta estrecha, Señor, a veces como en ese desierto, donde había contingencias, pero donde había también esperanza, donde había, Señor, tribulaciones, pero donde había pruebas para afirmar al pueblo de Israel. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, quita de nosotros, Señor, toda angustia, toda tristeza, Señor, toda aflicción física, espiritual y del alma, y fortalécenos en medio de distintas circunstancias que pasemos en este mundo, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Trae esperanza, trae fortaleza, Señor, trae aliento de vida en el nombre de Yeshua HaMashiach, y alienta nuestro espíritu. Bendito y alabado sea tu nombre. Y si tú alguna vez elegiste un tiempo en el desierto para el pueblo de Israel, era porque no estaba preparado y tenía que ser enseñado, Señor, ahí en Mará, porque ahí en Mará fue donde recibió los primeros estatutos y enseñanza para que pudiese andar en rectitud de corazón. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua Mesías. Bendice nuestras vidas y familias, bendice nuestra Keilah y ábrenos puertas y canales de bendición para que podamos crecer, madurar, Señor, en el nombre de Yeshua Mesías, en lo personal, físico y en lo espiritual, Señor, y en lo físico aquí en la Keilah, para que tú nos ensanches y nos des crecimiento. Llévate toda la gloria y llévate toda la alabanza. En el nombre de Yeshua HaMashiach, y así como tus siervos, Señor, recibieron tu palabra, que podamos decir nosotros en esta y en toda hora, que vino palabra de Adonai a mí, para hacerme ver, Señor, mi vida espiritual, para hacerme ver, Señor, cómo estoy transitando en este mundo, para hacerme ver las cosas que debo cambiar, para hacerme ver cómo debo clamar para que tú endulces, Señor, las aguas amargas que podamos estar pasando. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos en este y en cada día y en la semana que se ha de iniciar. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Señor, les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde.